¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un placer enorme. Gracias. Eduardo, ¿cómo está la situación a nivel de América Latina, los países del sur, respecto del COVID-19 y la situación económica? A ver, obviamente que la preocupación, el eje del coronavirus pasó a nuestro continente. Y esto hace promedio una semana, donde si uno ve el flujo que hay a nivel mundial, la preocupación empieza a pasar aquí, más allá de que en Europa se están viendo algunos rebrotes. Francia ayer estaba en medio de las protestas, estaba muy preocupada porque volvió a pasar los 100 muertos diarios, que hacía 13 días que ocurría. Es decir, hay momentos en que Europa retoca sus historias, pero Latinoamérica está pasando quizás su peor momento, con los focos obviamente de Brasil, de Perú, de Chile, en donde a pesar de las diferencias que hay a nivel de políticas de salud, de recursos, el problema es cuando ese sistema de salud que poseen están al borde del colapso, y esto da en Brasil, da en Chile, que ha llegado a un límite casi del 100% de camas, y está ocurriendo en Perú. Así que obviamente que la situación en nuestra región, sobre todo Cono Sur, es altamente preocupante, ¿no? Así es. Eduardo, ¿cómo se está manejando en Argentina? Ya sabíamos que Argentina tiene una situación económica difícil, que está tratando de levantarse de múltiples formas, pero va haciendo cuesta arriba. ¿Cómo ha dado o cómo ha sido el impacto del COVID-19 justamente atravesando una situación económica como esta? Sí, nosotros empezamos este año con una cabeza puesta en tratar de resolver nuestra deuda externa, heredada sobre todo casi el 50% de esa deuda de los últimos 4 años de la gestión anterior, con unos vencimientos muy cortos. Ese era el problema más grave que tenía la Argentina en enero. Y realmente sabíamos que iba a ser un año extremadamente difícil para la Argentina, ¿no? Y el 20 de marzo nosotros tuvimos el primer caso de coronavirus, más o menos el 12-13 de marzo. A los 4 días tuvimos el primer muerto y 5 días después pusimos la cuarentena. Es decir, fue la cuarentena quizás más temprana del mundo, ¿no? En relación a cantidad de casos, y aún seguimos las áreas metropolitanas de Ciudad de Buenos Aires y su extensión a lo que le llaman el AMBA, ¿no? Es decir, la parte que comparte con la provincia de Buenos Aires, y junto con la región del Chaco, los sectores más complejos, donde la cuarentena es casi total, te diría casi total, salvo algunos comercios de cercanía. Ahora en 48 horas tenemos que resolver si extendemos más allá del domingo 14 días más la cuarentena. Va a haber algunas aperturas, pero estamos entrando en el pico en la Argentina, por suerte con una cantidad de camas disponibles, sobre todo de terapia intensiva, importante. Es decir, Argentina tomó, digamos, la prevención de tomar una cuarentena muy temprana para poder tener tiempo y armar camas, abrir hospitales que estaban retrasados, abrir hospitales de campaña, comprar respiradores, empezar a hacer test los últimos 15 días ya más masivos, y toda esa preparación, todo ese aire que nos dio los más de 70 días de cuarentena que ya tenemos, agotadores para muchos, sobre todo para el comercio no formal, que no están trabajando y que están padeciendo mucho, donde el gobierno asiste a esas familias con dinero y con recursos de todo tipo, a las pequeñas empresas, pero Argentina empieza a ver su pico. ¿Cómo está manejando Argentina el tema de la cuarentena? Perdón, repite nuevamente, ¿cuántos días llevan de cuarentena permanente? En este momento más de 70, estamos creo que en 75 días de cuarentena. ¿Continuos? Continuos, sobre todo en lo que sería Buenos Aires y la zona ampliada de lo que le llamamos el conurbano, ¿no? Es decir, las periferias que ya pertenecen a la provincia de Buenos Aires, que son compartidas, es una avenida nada más que nos separa, por lo cual es prácticamente la misma problemática, donde hay barriadas pobres, donde el coronavirus entró en las barriadas pobres y tuvimos que cercar algunos barrios, hacer muchos testeos, tuvimos algunos muertos allí. La madre de todas las batallas está en los barrios más pobres, y es ahí donde el gobierno está apuntando en los últimos días. Hoy es un día de reuniones importantes, Milagros, porque estamos decidiendo qué abrimos o si seguimos igual en el sector de Buenos Aires, mientras otras provincias ya abrieron comercios y demás. El sector de la capital es quizás el más problemático, ¿no? Nosotros tenemos, para que ustedes se den una idea, tenemos la misma cantidad de casos
casi iguales que República Dominicana y la misma cantidad de muertos. Tenemos sí 4 veces más que población. Tienen 569 muertos según cifras oficiales. Pero es una situación que vemos en los próximos 15 días, que si logramos que esa curva no supere un promedio aceptable de lo que es capacidad de camas, podemos sortear esta pandemia favorablemente, y si no, será muy complicado. Eduardo, ¿qué tipo de asistencia en términos económicos le está ofreciendo el gobierno argentino a la clase trabajadora y en este sentido a las pequeñas y medianas empresas, y al mismo tiempo a los trabajadores informales? O sea, ¿cuáles son las asistencias que se están ofreciendo? A ver, lo que voy a decir va a sonar a mucho, pero siempre en medio de una crisis es poco, ¿no? El gobierno está pagando a casi todas las empresas que no pudieron trabajar la mitad de todos los sueldos, le quitó cargas sociales a las familias, les dio dinero a cada una de las familias, unos 10.000 pesos argentinos, hubo muchos planes de alimentación, es decir, una enorme asistencia. La Argentina comprometió casi 4 puntos de su PBI en 2 meses asistiendo a la gente. Muchísimo dinero. Es lo que la Argentina puede hacer. Es decir, ¿alcanza eso para pasar la crisis y el mal momento y estar en tu casa sin trabajar para alguno que es informal? Y no, pero por lo menos es algo. Sí, la Argentina hizo un esfuerzo enorme en este aspecto. ¿En cuánto equivaldría 10.000 pesos argentinos a dólares, Eduardo? Nosotros, el dólar está a 70 pesos, más o menos, para que se den una idea, así que es muy poquito en realidad, pero la idea del gobierno era por lo menos pagar algunos servicios. Por ejemplo, otra de las cosas fue, se canceló los despidos por 6 meses, que se vencen en septiembre. No hay despidos posibles. Y si lo intentás, vale el triple o 4 veces, nadie se anima. Hay también planes de demoras. Si debes, por ejemplo, pagas un alquiler y lo debes, no lo pagas hasta dentro de 6 meses, y dentro de 6 meses hay un plan de cuotas para que le pagues a tu arrendador lo que debes. No hay posibilidad de que te corten la luz, el gas o el agua aquí en Argentina. Es decir, se acumulará una deuda que después se renegociará, pero nadie le van a cortar la luz ni el gas. Y se declaró servicio también importante la conectividad, esto que estamos haciendo, ¿no? Porque muchos están trabajando de su casa, lo poco que pueden hacer. Por lo cual tampoco pueden cortar internet, es decir, todo por 6 meses. Eduardo, hay lugares que cerraron y que cerraron, abrieron y ahora han tenido que volver a cerrar. ¿Cómo está el balance? Si hablamos por sectores, o sea, no sé cómo se dividen ustedes el país. Claro. En provincias también. Nosotros, lo que tenemos abierto en todo el país son los comercios de cercanía, los que podemos comprar alimentos, cuestiones de emergencias desde una farmacia o por ejemplo, algún lugar para comprar cuestiones de plomería y demás. Todo eso estuvo abierto del principio prácticamente, pero de cercanía, no grandes tiendas. Después las grandes tiendas abrieron todas, pero hay un protocolo de ingreso realmente grande, por lo cual hay una cantidad determinada que puede entrar, por lo cual hay que hacer cola con distanciamiento social, obligatoriedad de usar el tapabocas en lugares públicos. Y bueno, ahora lo que se está estudiando es como hay comercios que nunca abrieron en estos 70 y pico de días, como casas de ropa, como peluquerías, como ese tipo de cosas se está estudiando, y parece que las casas de ropas y zapaterías podrían empezar a abrir con protocolos a partir del día lunes. Es lo que se está escuchando, por lo menos todavía el anuncio, el presidente lo va a hacer entre el jueves a la noche y el sábado a la noche, todavía no sabemos bien porque el viernes el presidente tiene un viaje interno, pero la verdad es que en el 80% del país la mitad de las cosas ya están abiertas. El problema es Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en donde la situación es más compleja, donde están concentrando el 93% de los casos. ¿Que se han disparado estos casos después de la reapertura? Sí, hubo algunos casos que cuando empezamos a abrir se fueron disparando esa curva. Sigue siendo controlada, pero es cierto que hay preocupación. Si fuera por los políticos, Milagros no abriría nada el lunes nuevo. La verdad es que la presión social es grande para empezar a abrir algo, por lo cual algunas cosas, por ejemplo, el hecho de poder salir a trotar o a hacer ejercicio, que eso no lo podemos hacer,
lo que llamamos salidas recreativas, es posible que las habiliten en forma nocturna y con distanciamiento, pero son situaciones que esas todavía no se pudieron solucionar. Todos andamos con un permiso y con una aplicación para saber cada uno cómo está, que te testea, tenés que poner tus variables de salud para que te habilite ese permiso a salir ese día. La verdad es que hay todo un control que digamos que quizás no se equipara con la cantidad de test. La Argentina empezó a hacer test mucho más grandes recién en los últimos 15 días. Y te cuento que quizás el más grande logro que tuvo la Argentina en estos 70 días fue la que en 1 hora y cuarto está, y la verdad que fue de impacto mundial, por lo cual nos permite a nosotros tener la cantidad de test que necesitamos, y vamos a tener 500.000 en las próximas 2 semanas ya testeando. Así que eso es muy bueno, porque la guerra de los test en el mundo comprenderás que es muy difícil conseguirlo. Eduardo, y los países circundantes a Argentina, los que son más cercanos, los vecinos, ¿cómo les está yendo con el coronavirus? Diverso. Uruguay le va muy bien, realmente muy bien. Han tenido no demasiados casos y ya tienen aperturas hasta algunos colegios. Con un sistema de salud, ellos al ser 4 millones de personas nada más, pudieron controlar mejor la situación, y tienen muchas regiones que son apartadas, digamos, dentro de ese pequeño país, que ese aislamiento les permitió también que no llegue el coronavirus. A Chile, como veíamos, no le estaba yendo bien, no hizo una buena política, por lo que nosotros podemos entender, retrasó la situación, y la verdad es que no hubo demasiada prevención. Hablo a diario con periodistas chilenos, y lo que vieron es que no hubo mucha prevención en juntar cantidad de camas y recursos necesarios, y hoy está casi en un 95% de ocupación hospitalaria, es muchísimo, está en el colapso. Bueno, Brasil ya sabemos, Brasil, el problema quizás más grande es de conducción, ¿no? Es decir, no hubo una línea firme, por lo cual cada uno de los gobernadores hizo lo que le parecía bien, con un presidente que los desautorizaba todo el tiempo a hacer cuarentenas, y la verdad es que la situación en Brasil se ha ido de madre, es decir, no hay un control, y ya ni ahora tiene una podemos... doble crisis Brasil, Eduardo, tiene la crisis sanitaria y la crisis política. Absolutamente. A ver, a mí no me gusta hacer títulos, yo siempre fui una persona muy medida, pero yo dificulto realmente la situación post pandemia en Brasil, que Bolsonaro resista llegar al final de su mandato. Es decir, la presión política interna de su propio partido es tan grande que uno no ve un buen rumbo, ¿no? Es decir, casi todos los reemplazos que hizo tras renuncias en sus gabinetes fueron reemplazados por militares sin experiencia. Es decir, no ve un buen rumbo en Brasil, cuando es un motor del Cono Sur, que cuando a Brasil le va mal, tenemos una gran relación comercial con la Argentina, a nosotros nos va peor. Entonces, hay una gran preocupación en la Argentina del rumbo, no solamente del coronavirus y económico y social, sino político que toma Brasil. Uh-huh. Bolsonaro le ha entrado con todo al Centro de Justicia, que es el Ministerio de Justicia y la Policía Federal. Y tal vez ha sido un doble golpe la renuncia del ex juez Moro, ahora ex ministro de Justicia, que ha renunciado diciendo que Bolsonaro quería interrumpir investigaciones federales de la Policía Federal. Y en Brasil, la Policía Federal es algo distinto de lo que en muchos países donde hay un sistema político diferente, el presidente o el Poder Ejecutivo puede separar, detener, continuar procesos judiciales. En Brasil viene siendo como que un poco distinto de Odebrecht para acá, o quizás desde antes de Odebrecht hacia acá. Brasil no tenía tampoco un sistema de justicia independiente, pero Luisa, lo ha ido construyendo. Vamos a la pausa, pero luego a venir vamos a quizás concentrarnos un poquito en el tema del coronavirus con algunas preguntas al periodista. Vamos a la pausa, volvemos. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:55. Hablamos con el periodista argentino Eduardo Martínez. Eduardo, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la situación de crisis política que vive Brasil y cómo lo ven ustedes desde Argentina, socio comercial, un país vecino, Mercosur, y además un país que, a propósito del intercambio comercial, resulta económicamente muy importante para Argentina.
Sí, absolutamente. Es decir, los lazos son estrechos, no solamente directos, sino también a través del Mercosur, que es nuestra alianza económica estratégica junto con Uruguay y Paraguay. Y la verdad es que es una situación realmente preocupante la que se vive. Es prácticamente la relación política argentina en este momento con Brasil es muy, muy escasa, y eso es muy raro. Hasta con los peores gobiernos hemos tenido más relación. No hay demasiado contacto entre los dos países a nivel diplomático, solo los de forma, pero la Argentina sí lo ve con preocupación lo que ocurre allí, ¿no? Hay quizás hasta más relación con Chile en este momento a nivel diplomático que con el que hay con Brasil, ¿no? Es decir, eso realmente en toda la historia argentina nunca ha ocurrido. Y claramente Brasil prácticamente ha tenido en estos últimos tiempos como una política de encierro, en donde trata de hablar con poca gente y tratar de resolver sus propios problemas y no dejar que nadie se inmiscuya de alguna manera, ¿no? Por lo cual la situación es preocupante porque genera mucha incertidumbre, en realidad, no solamente para el propio brasileño, sino para los socios comerciales del propio Brasil. Señor Eduardo, hace un rato usted hizo un juicio de valor sobre la forma en la que Chile ha trabajado el tema del coronavirus. Chile, con más de 100.000 contagios en total, tiene sin embargo una mortandad, al menos en cifras oficiales, bastante baja, un poco más de 1.200 muertes sobre un total de más de 100.000 contagios. Me llama la atención, por el contrario, el juicio que hace sobre cómo lo ha trabajado el gobierno de Alberto Fernández. Hay en la prensa argentina, sin embargo, unos señalamientos que se repiten en base crítica hacia el gobierno. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de el subregistro, las denuncias de o tardanza o simplemente el hecho de no reconocer cantidades, por ejemplo, de fallecidos o de contagios. ¿Eso tiene algún valor de verdad para usted? ¿Tiene algún sentido? ¿Es parte quizás de una fotografía que cuando uno la ve en detalle tal vez pueden surgir cosas que sí pueden generar críticas hacia el gobierno de Fernández? No, ese tipo de cosas olvídenlas. Es decir, la Argentina tiene gobernadores de todos los colores políticos y cada uno de los gobernadores se reúne con el presidente y van a ver que en las reuniones cada uno entrega sus números. Cada vez que el presidente se habla de extender la cuarentena, está sentado con él, al lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del propio partido, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la cabeza de la oposición, que es Horacio Rodríguez Larreta, y hablan lo mismo. Es decir, no hay diferencia con los números. Sí, por ejemplo, hay dentro del partido que pertenece a Rodríguez Larreta, que era el partido de Macri, hubo muchas manifestaciones anti-cuarentena, de las cuales llamaron a la cuarentena infectadura, ¿no? Que las propias cabezas del partido de Macri, que están en este momento gobernando una provincia, una ciudad, no lo vieron con buenos ojos. Me pareció la desmesura total, y que ellos mismos son los que proponen la cuarentena. Es decir, hay una severa diferencia entre el opositor que no gobierna y el opositor que gobierna. Es más, el opositor que gobierna tiende a afianzar más la cuarentena de lo que lo quiere hacer el propio gobierno. Así que no, son típicas cosas que ocurren en las políticas locales, donde hay a veces aprovechamientos, donde hay exageraciones de gente del propio espacio del presidente y exageraciones de gente de la oposición, y eso lo vemos todo el tiempo. Y me imagino que también habrá exageraciones de la gente que defiende el oficialismo, ¿no? Sí, por eso, sí, eso siempre hay. De hecho, ese grupo que está más cercano a la vicepresidenta, ¿no? Cristina Fernández prácticamente no ha hablado en 2 meses. Es decir, dejó absolutamente que Alberto Fernández maneje toda la situación sin interferir, que es lo que de alguna manera dio respiro a Alberto Fernández para tomar todas las decisiones que quería tomar, y eso fue muy bueno. Quizás la gente más cercana a Cristina Fernández le pide más protagonismo, pero ella no está exponiéndose. Lo único que se la vio fue liderando el Senado, nada más. Lo único que se la vio fue 2 veces en 60 días, es decir, no habla. Y del lado de Macri hay todo un grupo también que es bastante apasionado, si se quiere decir,
que sacaron con un grupo de intelectuales una carta diciendo que la cuarentena era la infectadura, es decir, era una especie de dictadura encubierta. Que dicho ¿no? sea de paso, usted, el modelo federal argentino, como muy bien usted mencionó, le da mucho protagonismo a los gobernadores. Por cierto, no hubo acuerdo entre los personajes que usted mencionó hace un rato, quien dirige la ciudad autónoma de Buenos Aires y quien dirige la provincia, la conurbación. Unos van a flexibilizar, otros parece que van a mantener ese régimen de medidas en ese sentido. Sí, así que bueno, ya veremos. Claro. A ver, salvo esto, el problema que se da en la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, y que los dos están absolutamente de acuerdo, por lo menos hasta este domingo, y que han estado trabajando en conjunto todo el tiempo, es el tema del transporte. La gente que vive en el conurbano de la provincia de Buenos Aires viaja todo el tiempo a la ciudad de Buenos Aires para trabajar, por lo cual el transporte urbano es el problema. Trenes, ómnibus y demás, ese es el problema que se enfrentan, por lo cual hicieron una nueva tanda de permisos, se pusieron de acuerdo los dos para hacer esto. Lo que pasa es que la presión del macrismo, de alguna manera, que responde Horacio Rodríguez Larreta como jefe de la Ciudad de Buenos Aires, es tan grande en los últimos días que va a tener que habilitar algo. Y lo que va a habilitar es menor, es decir, aparentemente son estas salidas recreativas nocturnas para poder salir a hacer ejercicio. Uno puede salir con sus hijos los sábados y domingos nada más por número de documento, pero no las zapaterías o alguna casa de ropa, pero no mucho más, porque Rodríguez Larreta repite todos los días, la televisión, todos los días, que aquellos que hablan de abrir la cuarentena son países que pasaron la curva, que tienen la montaña detrás. Y Rodríguez Larreta dice, yo la montaña la tengo adelante. Es decir, no puedo tomar decisiones de aperturas en el peor de los momentos del coronavirus en Argentina, que son estos próximos 10 días. Por lo cual hay como hay mucho de cauto en Horacio Rodríguez Larreta de querer abrir demasiado. Si fuera por él, por lo que nosotros sabemos, no abriría nada nuevo. Nada. Eduardo, pero ¿cómo? La presión es grande del propio partido para que lo haga, ¿no? Eduardo, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista económico? Ya Argentina estaba en una situación difícil, tuvieron que pedir ayuda al fondo, tuvieron que endeudarse más inclusive de lo que estaban, algo que están haciendo muchos países, inclusive el nuestro, de una forma muy alta. Pero ahora el coronavirus viene a poner más difícil todavía la situación económica de todos los países donde están teniendo altos niveles de contagio. ¿Cómo se puede, digamos, que comparar la situación económica antes del coronavirus y en pleno coronavirus? Obviamente que es dramática, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un promedio de un 30% de actividad económica de lo que teníamos, ¿no? Es decir, que el Estado recauda menos, está recurriendo a imprimir, a lo que sea, para poder pagar gastos en este momento, y en el medio está renegociando su deuda externa, que es impagable, es absolutamente impagable. Por suerte, en las últimas 48 horas el Fondo Monetario Internacional dio un aval de la propuesta nueva que le hicimos a los bonistas, que cerraría el 12 de junio, y que les dice el Fondo Monetario a los bonistas privados: esta propuesta argentina es muy buena y es lo que puede hacer, como diciendo, acepten esto. Es decir, Argentina no puede pagar más que esto y en estos plazos, ¿no? De alguna manera destrabó un poco la situación. Tenemos todavía un poco más de una semana para ver si Argentina oficialmente cae en default o resuelve la deuda con los bonistas, pero lo cierto es que los plazos en que había pedido el dinero el presidente Macri son imposibles de cubrir. Es decir, eran plazos de 1 año, 2 años, imposible, esa plata no está. Es decir, no está. Y encima, en el medio, como una fuga de capitales inmensa, histórica, récord en la historia de Argentina, por lo cual los dólares no están en el Banco Central. No podemos pagar la deuda ni aunque quisiéramos. Entonces, la idea es correr plazos y hacer quite de intereses. En ese juego con los bonistas es donde el fondo nos apoyó. La última propuesta, la primera no fue aceptada, todavía es secreta, no sabemos de qué se trata porque los bonistas pidieron que sea secreta, y el 12 de junio se sabrá si hemos logrado un acuerdo y cuál fue la propuesta de la Argentina. Pero la situación en el proceso es muy dura, realmente muy dura. Un gobierno que está tratando de gastar todo lo posible para la contención social con poca recaudación, ¿no? Así es. Eduardo, gracias por haber conversado con los dominicanos a través del Gobierno de la Tarde. Ojalá podamos tenerte un poco más adelante cuando avance el pico de la pandemia en Argentina. Un enorme placer.
estar con ustedes. Un abrazo a todos.